Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. Oh, give to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in you, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are all we need. Forgive. No poco, hay mucho. Y mucho de lo que en medios escuchamos es de carácter especulativo, ¿verdad? Porque nos puede llegar información y esa información que nos llega la podemos dar por sentada que eso es, y resulta que es todo lo contrario. No hay manera de que realmente tengamos a nivel global tengamos una opinión objetiva de las cosas, es decir, lo que realmente esté pasando, no la tenemos. Y pues sin embargo sabemos que Dios sigue en su trono, Dios sigue siendo fiel, y pues seguirán pasando infinidad de cosas, pero sabemos que a los que aman a Dios, aún y haya cosas que no nos gustan mucho o nos parecen impactantes, y aunque por extraño que parezca, dice el Señor que todo ayuda bien a los que le aman. Y bueno, habrá cosas que en su momento, ya cuando estemos delante de la presencia del Señor, se nos dirá, porque está de acuerdo conmigo que hay muchas dudas, muchas cosas referente a lo que está pasando, pero aquel que está en Cristo, pues debemos de seguir adelante, seguir buscando. Cerramos hoy el sermón del monte, el sermón de los valores del reino, que fue esta serie. Vimos varias cosas, quisiera apresurarme un poquito para cerrar completamente y no dejar algo ahí medio inconcluso. Y el tema se lo enviamos por WhatsApp. ¿Cuál es el tema de hoy? Ahí venía la imagen. Ilustraciones de la justicia personal, ¿sí? ¿Cuántos de aquí somos justos? No hacemos cosas justas. Más de una ocasión seremos injustos. ¿A poco yo seré injusto? Sí. Con lo que pensamos, con lo que decimos, con el cómo miramos cuando no debiese de ser así, no somos justos, ¿verdad? Y va de la mano mucho del no ser justo con el que al no ser justo lleva implícito el que uno está pecando ahí. Pero sin embargo hay cosas que quiero llevarles, si me lo permite. Tenemos ahí el título, pero vamos a los versículos con los que iniciamos y estamos cerrando con Mateo 7. Recuerda que el Sermón del Monte implica 3 capítulos, 5, 6 y 7 de San Mateo, que está en nuestra Biblia como el primer evangelio, aunque sabemos nosotros por el tema de carácter histórico o cronológico que el primer evangelio que se menciona, se escribió, fue el evangelio de Marcos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a Mateo 7 del 1 al 5 y si le parece, sígame con su vista y lo vamos a ir leyendo para ir avanzando. Cuando usted lo tenga me dice amén. Ya lo tengo en mi Biblia Reina Valera. Algunos traen lo ven en la pantalla y ya no lo buscan, pero es bueno saberlo, ¿sí? Léalo por favor, sígame con su vista para que ahí podamos apreciarlo y estarlo leyendo. Dice así Mateo 7, del 1 al 5: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Y qué dice ahí? Esa palabra siempre a mí como que la oigo fuerte. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y si vamos nosotros a un primer punto para luego llegar y que tengamos oportunidad de avanzar, dice ese primer punto, va a aparecer ahí, ¿cómo dice? El mal de la censura.
Bueno, y cuando hablamos nosotros de la censura, a veces pensamos que el concepto de censura es nada más de hablar de alguien que está impidiendo a otro expresar su opinión. Y no es solamente eso si hablamos de la censura. Y si hablamos de uno de los males más comunes en el género humano es precisamente eso, la censura, que es criticar, que es juzgar a los demás, que es ser severos o injustos con nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque la censura va muy de la mano con lo que yo pienso, con lo que opino, de lo que veo y de lo que escucho por terceras personas. Y escucho por terceras personas lo de otra tercera persona, y entonces mi tendencia natural es a censurar, es juzgar. ¿Qué es la censura? El concepto aquí, pues que el más o menos sencillito en cuanto a entendimiento, es mostrar descontento. Censurar es mostrar descontento hacia otras personas, es reprobar, criticar a una persona, es también juzgar o señalar a alguien de manera, y es muy explícito aquí como lo maneja, juzgarle de manera injusta. Eso es censurar. Entonces es aplicar un juicio. Fíjese algo que nosotros hemos escuchado siempre, y eso es: no juzgues. ¿Sí has oído eso? ¿Sí hemos oído eso? No juzgues. Bueno, ahorita vamos a ver, para sea secundar o corregir referentes el tema de no juzgar siendo cristianos, siendo hijos de Dios, ¿no? Ahora, si hablamos de Jesús y nos vamos a la Biblia, nos vamos a encontrar a la hora de ver un panorama general que Jesús no prohíbe toda clase de juicio, ¿sí? Y si usted se va al capítulo 7 de aquí de Mateo, dice aquí el juzgar a los demás. ¿Sí se fija ahí? Mateo 7 dice el juzgar a los demás. Y cuando yo me voy a la palabra juzgar, dice ahí en el griego, la palabrita se oye medio rara, se oye crino, ¿sí? Crino, juzgar, y dice que es separar, hacer distinción entre dos o más alternativas, pero la que a mí más me llamó la atención de lo que es juzgar, dice es asignarle la culpa a alguien. Juzgar es que a alguien yo le asigno una culpa. Ya es irrelevante si tengo razón o no, porque yo para mí sí tengo razón y por eso le juzgo. Le estoy asignando algo a esa persona que no precisamente es un cumplimiento, no es un mérito, no es un apapacho, le estoy asignando culpa. Pero cuando me voy a juzgar, fíjese hermano, el concepto que algunos lo manejan como que uno de los más generales, para que en la explicación sencillita más aterricemos que es juzgar, es un proceso mental con el cual uno se da cuenta, y le pongo comillas, de diferencias o similitudes en lo que contempla. Yo veo diferencias o similitudes en lo que contemplo, pero va muy de la mano que observo, tomo conjeturas, que ya no son conjeturas, son conclusiones unilaterales, tomo decisiones en las cuales me voy a llevar de calle a alguien porque voy a tomarme un atributo, voy a tomarme un concepto de esa persona que luego ni sé, pero me es más fácil pensar qué son las cosas y tomar decisión sobre lo mal que es esa persona, sobre lo mal que es, sobre lo mal que ha hecho, sobre el procedimiento que ustedes quieran, ¿no? Fíjense, ustedes y yo tenemos necesidades diarias. ¿Tenemos necesidad de qué? Si le preguntara a los varones, la gran mayoría diría de comer. Segunda, de dormir. Si les preguntara a las damas, ¿qué dirían? ¿Cuáles son esas necesidades? Amar a mi esposo, ¿no? Ya me fui muy al otro lado, ¿verdad? ¿Cuáles serían esas necesidades? Que haya provisión en la casa, para la familia, que todos nos amemos, que nos respetemos, que estos ingratos laven los platos, déjenlo de ingratos, que laven los platos. O sea, hay muchas necesidades, ¿está de acuerdo conmigo? Que las percibimos. Y la manera como usted, vamos a decir, si yo le preguntara a dos matrimonios, a ver, matrimonio 1, ¿cuáles son las necesidades más apremiantes en casa? Mencióname la primerita de todas. Y le pregunto a otro matrimonio, esa misma pregunta me pudiesen responder diferente, pero hay necesidades universales en la familia. Fíjese, hay necesidades prácticas que ustedes y yo necesitamos ubicar y tener en la vida. Necesitamos, fíjese hermanos, pero hablamos de necesidades de carácter personal. Esta necesidad, necesitamos formarnos opinión, fíjese, es un tema de carácter natural. Necesitamos formarnos opiniones de lo que sucede en nuestro entorno. Eso es obligado. ¿Cómo dije yo?
Necesitamos formarnos opinión de lo que sucede en nuestro entorno. Es más fácil formarme opinión de lo que sucede en el entorno de todos los demás, así sea la esposa, los hijos, que de mí mismo. Y cuánto más de aquel que no es ni mi esposa, ni mis hijos. Me formo conceptos, me formo opiniones. También tengo otra necesidad que la tengo desde la niñez, ¿sí? Necesitamos y estamos acostumbrados, se nos enseñó a tener presente cómo ubicar lo bueno de lo malo y tomar decisiones repito, tenemos y se nos enseñó desde chamacos a ubicar lo bueno y lo malo, y se nos enseñó a ¿qué? A decidir por qué, por lo bueno, ¿verdad? Y habrá alguno que dijo, a mí me enseñaron por lo bueno, pero me vale, yo decido por lo malo. No faltó eso de chamacos que haya pasado. Tercer necesidad, tenemos la necesidad de diferenciar, fíjese, entre lo hermoso y lo feo, entre lo bello por el apellido, ¿verdad? Y lo no bello, ¿verdad? Tenemos eso, o sea, eso ya lo traemos, hermanos, ¿sí? Son necesidades naturales. Otra, diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Otra más, necesitamos y tenemos esa necesidad de aprender a analizar. Y nosotros somos muy dados a ser críticos, a analizar lo mismo, lo ajeno, pero no lo propio. Y esto lo consideramos como una necesidad primaria, necesaria. Y una más, distinguimos, fíjese, la palabra, distinguimos objetivamente elementos, distinguimos virtudes, distinguimos características en las personas. ¿Sí o no se fija usted que son cosas que conforme al paso del tiempo son nuestro día a día? Ubicamos, tomamos decisiones, hay necesidades, no todas son necesidades fisiológicas, muchas son de carácter mental, psicológico, espiritual, son muchas necesidades, pero le quiero llevar, aparece ahí en pantalla, si me ayudan, ¿qué dice ahí? Nos volvemos tan críticos en nuestra crítica que nos hacemos ¿qué? Criticones. Y no quise redundar, pero no hubo de otra. Dice, nos volvemos tan críticos en nuestra crítica que nos hacemos criticones. ¿Y eso pasa en la iglesia? ¿Qué tanto pasa? ¿A poco la iglesia critica? ¿Sí? ¿A poco tú has criticado a alguien de la iglesia? Ahí le voy otra que hasta la respuesta ya se la saben. ¿A poco tú has criticado al pastor? La mentira es pecado, ¿eh? ¿A poco yo les he criticado a ustedes? Pues claro que sí, sin miedo. Qué bueno que nadie trajo jitomates, ¿verdad? Pero es la verdad, hermanos. O sea, fíjese, no estoy diciendo que sea bueno, estoy diciendo que es un hecho, es algo que pasa. Y que yo en el momento fíjese, ¿qué es la crítica? Hay conceptos, para la palabra crítica hay conceptos. Uno de ellos es que me forme me forme yo un concepto de alguien. La otra palabra para definir la crítica es que mi concepto de alguien, yo dé por hecho que de acuerdo a lo que yo pienso, le desmerece a él, está mal él, está mal ella, ¿sí? Y al final de cuentas es un problema esto. Fíjese, existen personas que tienen, ya no es un tema ocasional, es una práctica, ¿verdad? La de censurar, de juzgar, de criticar a las personas, criticar a otros. Y la otra, se tiene la necesidad, que aquí está en la cabecita, de carácter psicológico, de descubrir y divulgar aquellos cuatros, aquellos errores, aquellas cosas que vemos que son un problema en los demás. No nada más es lo que nos conceptuamos aquí, que ya se quedó aquí, sino que después ya se conectó con esto y a partir de ahí dice la Biblia que se encendió un grande fuego. ¿Hemos nosotros encendido algún fuego? Le voy a tener que decir algo. Así se hace el más callado que esté aquí, todos en alguna ocasión de la vida, todos, descuidadamente, a veces con dolo, a veces sin él, pero a todos nos ha tocado encender un fuego. No es que lo notemos, pero ese fuego se fue quién sabe dónde y por allá ardió. Y es una realidad. ¿Hasta ahí va conmigo? Y pasa lo que se le llama la crítica destructiva. ¿Cuántos han recibido crítica constructiva? Yo le voy a decir algo. La crítica constructiva, una de sus características, no me la dicen para fastidiarme, no me lo dicen para molestarme, me lo dicen para que mejore, me dice para que estemos todos a gusto, para que el asunto esté bien.
¿verdad? Pero ni aún la crítica constructiva muchas veces no me hace gracia. A veces no, ni siquiera de esa manera me gusta. Pero ¿qué pasa? Fíjese, la crítica constructiva es así, pero ¿cuál es la crítica destructiva que va de la mano del juzgar, que va muy de la mano con el hacer las cosas en las cuales desgraciadamente va el dolo de por medio y va la censura ahí implícita? La crítica destructiva, fíjese, una de ellas, dice la palabra demerita a las personas. ¿Qué es demeritar a una persona? Yo decido quitarle su valor. Eso es demeritar. A una persona yo decido quitarle el valor que ella tiene, quitarle esas buenas cosas que ella tiene, aunque tenga muchos, pero yo decido ver de todas esas virtudes, yo vi que algo malo y decido demeritarla, es decir, echar para abajo eso. El otro concepto de la crítica destructiva, hermano, es que yo me formo juicios, aunque redunde ahí, me formo juicios destructivos en lo que aseguro. Fíjense, aseguro que hay cosas malas en esa persona. No estoy diciendo que no es que pase eso, pero el tema y el problema es que yo estoy tomándome mis atributos de cosas que no me competen. Como dijera mi madre alguna ocasión, no te importa. Como le dijo el Señor al discípulo, ¿y qué de aquel? ¿Se acuerda qué le dijo el Señor? Si lo parafraseáramos a nuestro asunto, diría, ¿qué te importa? Tú sígueme a mí. Eso dijo el Señor, ¿verdad? Pero si lo decimos así se oye feo, que no se oiga feo. Bueno, ahí le voy. La crítica destructiva, fíjese, va de la mano, la crítica destructiva hace un puente para un tema que se llama venganza. Algo nos hizo alguien y yo voy a hacer y tomarme la atribución de pensar y luego decir algo sobre esa persona, porque algo hubo que no me gustó, incluso no lo hizo hacia mi persona, pero a mí no me gustó. Y entonces yo tomo la decisión de aplicar una crítica destructiva hacia su persona, ¿sí? Fíjate, y dentro de esas cosas que uno ve en otra persona, ve una cosa, fíjese, que la verdad sea dicha, viéndolo objetivamente, maduramente, sin el ánimo de estar en un tema espiritualmente mal, son insignificantes muchas de ellas, son pequeñas, pero para mí yo las hago un mar. Es un vaso y yo lo convierto en un mar y así lo comparto, así lo digo a otras personas. Gracias, mi hermana Vicky. ¿Sí? La otra, en la crítica destructiva, fíjense, se presenta un falso afán, fíjense, se presenta un falso afán de ayudar, se presenta una actitud en la cual, pues sí, está bien, pero por dentro hay un pensamiento muy chiquito, puede ser, o muy grande, una actitud hipócrita. Y la otra, la más ruda de la crítica destructiva, se procura aplastar a alguien. Si no estamos hablando literal, con lo que podamos hacer para que el testimonio, la persona, su credibilidad, su reputación se tire, se eche a la basura. ¿Sí? Y otra característica no deseable de la crítica destructiva, alguien lo ha manejado como ¿saben lo que es un tridente? Sabemos lo que es un tridente, tiene sus 3 puntas, pero tiene una sola base. Yo diría que es como un tridente hablando de temas que tienen que ver con la crítica destructiva que no conviene. Es una que se llama, somos parciales, somos arbitrarios y manejamos algo que se le llama censura. Y lo que se le llama censura subjetiva. ¿Qué es ser parciales, hermano? Yo he oído mucho del ser imparciales, pero ¿qué es ser parcial? Para no irnos para muchos lados, ser parcial es considerar solo una parte de algo. Eso es ser parcial. La otra, ser arbitrarios. Arbitrario, lo más concreto es sujetarnos al capricho de alguien. Eso es ser arbitrario. Sujetarse al capricho de alguien. Y la tercera, que es una censura subjetiva, es criticar de acuerdo a lo que yo pienso. Si hablamos de subjetivo a objetivo, subjetivo también es algo tendencioso, es hacia un lado, es solamente para un lado, es criticar de una forma de pensar, de acuerdo a lo que yo pienso, sin tomar en cuenta los demás factores. Y la última, que es la que remata este asunto de la crítica destructiva, para mi gusto, y no sé cómo usted forme su opinión, dejamos de revelar el amor sensible que el cristiano debe de tener. ¿Usted cree, cómo cree que era Jesús en el tema de corregir a las personas cuando veía a los discípulos? Quiero preguntarle algo, cuando llegaron los discípulos y le dijeron, llegaron gozosos porque en su nombre echaron fuera demonios. ¿Se acuerda que llegaron gozosos?
Pero se acuerda también cómo llegó una persona y dijo, es que tus discípulos no pudieron, ¿verdad? ¿Qué habrá pesado en ese momento? En ese momento, ¿qué habrá pensado en nuestro Señor Jesús? Bueno, de hecho lo dijo, ¿verdad? De hecho lo dijo, ¿verdad? Pero no solamente en esa ocasión, con más de uno de esos 4 que los seres humanos, y en este caso los apóstoles, les tocó ahí equivocarse en alguna cosa, no estar comprometidos, no entender todavía qué pensaría nuestro Señor Jesús. ¿Le haría como nosotros, así como somos luego? Somos bien destructivos. Pensamos que la crítica destructiva es muy de aquellos que no son cristianos. Créame, hermano, la crítica destructiva no necesariamente es algo que profieres y le dices a la persona. La crítica destructiva es algo que no solamente es verbal, es algo que yo ya me puse aquí en mi cabecita y pienso del otro hermano. Y el hermano muchas veces ni enterado. Y a veces pasará el tiempo y esa crítica destructiva se me quedó por aquí, pero cuando hay la oportunidad va a salir, y no va a salir con el hermano del cual estoy pensando eso, va a salir con alguien más. Y a veces todavía me atrevo, te lo comento para que oremos por él. Y tengamos cuidado con eso, ¿sí? Aparece algo ahí que le voy a pedir que me ayude a leerlo. ¿Cómo dice? Nuestro juicio de otros puede decir más de nosotros que de la persona que pretendemos juzgar. Lo que nosotros, fíjese, lo que nosotros conjeturamos de otras personas puede decir más de lo que está pasando con nosotros que de la persona que está sucediendo. Le voy a dar un ejemplo, se lo comentaba con mi esposita, apenas hace 3-4 días me manda un mensaje un amigo de otra ciudad y me preguntaba referente a una situación que pasó en una iglesia aquí en México, con una iglesia bautista. En esa iglesia bautista en Ciudad de México hubo una persona que en medio subió una queja del pastor y del hijo del pastor, que lo habían corrido y que lo habían maltratado, que lo habían amenazado, que le iban a, decía un hermanito por ahí, le iban a aplastar su nariz si volviese a presentarse ahí en la iglesia, etcétera, ¿no? Y me preguntaba ese pastor, yo ya hasta pensé, se me hace que le iba yo a decir que le gustaba el chisme, ¿verdad? Pero ya no le dije, y le dije así muy categórico, yo no sé nada, hermano, ahí lo dejé. Yo no sé nada. Ya en una escapadita vi el tema de lo que opinaba esa persona y el tema es que en toda la queja que decía ahí me di cuenta de algo. Esa persona agarró y de las cosas, ¿se acuerda esa queja? Decía que había cosas que les dijo a ellos de las que no estaba de acuerdo y que fue su forma de hacerlo, no nada más era no estar de acuerdo, era una persona ajena a esa iglesia, pero sus formas del cómo hizo las cosas, allá se enojaron y pues también se junto con pegado, dice el dicho, allá no aguantaron y las formas, el tema es que se hizo ahí un problema, pero conforme al entendimiento de lo que estaba ahí, no era una blanca paloma quien exponía la queja, ¿me explico? Entonces yo sé que aquí hay puras blancas palomas, el único que luego se equivoca es el pastor, bueno, pero no nos formemos, llega un momento en que nos formamos juicios y esos juicios y la manera de hacerlo y lo que nos quejamos deja ver mucho, ya ni siquiera de quién estamos hablando, deja ver mucho de lo que está pasando acá, en nuestro corazón. Vaya conmigo a Mateo 7:6, avancemos y como dice ahí, alguien que lo lea bien fuerte con voz de predicador, Mateo 7:6, puede ser que hasta de memoria. Gracias. Este versículo para mí ha sido uno de los versículos pesaditos en cuanto a entender ciertas cosas que el cristiano tiene, que el cristiano debe de regular, debe de medir y saber que no todos valoran lo que se está haciendo. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Lo que está en verde, ¿de qué nos habla? Habla de santidad y habla de perlas. Lo que está en rojo, ¿qué dice? Los perros y habla de los cerdos, ¿sí? Fíjese. Hablemos de lo santo, hablemos de las perlas. Fíjese, cuando hablamos nosotros en uno de los significados de Mateo 7:6, habla de lo que son las verdades, habla del testimonio de carácter espiritual que nosotros sabemos y consideramos que es de gran valor. Pero por el otro lado, hablemos de los perros y los cerdos. Me voy a la tradición judía, cuando hablamos de estos animales, para los judíos sabíamos que eran animales inmundos, pero los perros
Y los cerdos, hermanos, de los animales inmundos eran los que más tirria, si entendemos lo que es tirria, ¿verdad? Bueno, era lo que más les generaba problema a los judíos, hablando de los animales inmundos, ¿sí? Estos animales eran repugnantes, para que me explique yo, para el pueblo judío. Este versículo, entre varias cosas que nos implicase referente a lo que estamos viendo hoy, dice, no des tus pensamientos. Estamos hablando entre hijos del Señor, que el Señor está trabajando en nosotros. No des tus pensamientos, no des tus verdades, no des tus testimonios de carácter veraz que tú y yo debemos de tener. No los conviertas en juicios destructivos que censuren y que juzguen a tu prójimo. Esos juicios destructivos, esa censura que tú y yo decidamos hacer equivocadamente, puede volverse contra ti y puede destruirte. Y eso está tremendo, hermanos. Porque a veces somos muy, así como el tema de que tardos, debiésemos ser tardos para airarnos, tardos para hablar, a veces no lo somos. Y resulta ser que esas cosas, como ¿alguien ha usado un boomerang? Yo he visto que los profesionales, quien lo sabe usar, sabe que un boomerang lo usas, pero te puede volar la mano, te puede lastimar si no lo sabes usar. Y la fuerza que le aplicaste al boomerang fue la fuerza que tú le diste. Y con esa misma fuerza va a regresar a ti. Y muchas veces, para ejemplificarlo en este versículo, muchas de las cosas que nosotros hagamos equivocadamente se nos pueden regresar y ser lamentable. ¿Ha escuchado Juan 7:24? ¿Qué dice ahí? Juan 7:24. Sí, gracias, hasta ahí lo dejo. Fíjense que no era Juan, era Mateo 7:24. Yo me equivoqué. ¿Sí? Entonces, ¿cuál me leyeron? Ok, sí es esa. No juzguéis según las apariencias. ¿Pero qué dice adelante? Va de nuevo, dice, no juzguéis según las apariencias, pero ¿qué dice? Sino juzgad. Entonces, total, ¿juzgo o no juzgo? ¿Lo hago o no lo hago? ¿No lo hago o no lo hago? La Biblia me dice que sí debo hacerlo. Fíjense, no es si quiero, debo hacerlo, pero debo de hacerlo bajo esta directriz. No juzgues según las apariencias, juzga con justo juicio. El cristiano, hermano, escúcheme esto, hermano, el cristiano tiene la obligación. ¿Qué es una obligación? Es algo que se tiene que hacer, pero tiene que tomarse, válgase algunos, la atribución, tiene que tomarse el derecho, la obligación de tomar concepto, pero hacerlo de manera justa, de manera juiciosa. Y esto implica sobre la misma cristiandad. Y cuando hacemos estas cosas, en el corazón del hombre no es para fastidiar a la persona, ni para formarse una situación crítica de ella, una crítica destructiva, es para que la persona sea bendecida. Y esto va muy de la mano, muy del brazo de lo que se llama exhortación. Va muy de la mano con lo que se llama la exhortación bíblica. Yo puedo exhortar a alguien y no hacerlo bíblicamente. Y entonces esa persona en cualquier momento me va a decir, la estás agarrando conmigo. ¿Qué pasa si yo muy de la mano, en base a un justo juicio de lo que me dice aquí la palabra, lo hago en base a lo que la palabra de Dios dice? La exhortación bíblica no va a ser un tema que yo se lo estoy diciendo porque a mí se me pegue la gana o traiga algo contra alguien. La exhortación bíblica es porque se está confrontando con la palabra, no conmigo. ¿Cómo te metes? ¿Cómo refutas una exhortación bíblica? No hay manera. Y lo repito, no hay manera de oponerte a una exhortación bíblica siempre y sea bíblica. Entonces el problema no va a ser conmigo, va a ser con la Biblia, peleate con el Señor. También a mí me pueden llegar a exhortar como pastor, eso está correcto, hermanos. Una exhortación bíblica, algo que yo no esté haciendo bien, la palabra de Dios dice esto, hermano, y yo veo que lo está haciendo mal, vamos a corregirnos. Amén, yo digo amén, porque estamos aquí para crecer. Estamos aquí para avanzar juntos. Acuérdese de algo, en un lugar, en una iglesia, en cualquier lugar, donde se tenga el pastor hasta acá arriba y todos los demás acá abajo, algo ya está mal. Algunos se van con la tangente y luego al pastor lo tienen unos acá abajo y los demás acá arriba. Esto es equilibrado, ¿sí?
tenemos distintas funciones, es un cuerpo con muchos miembros, ¿sí? Pero todos somos parte del cuerpo de Cristo. Fíjese, aquí apunté algo para usted y para mí. Miremos a los demás a través de Jesús. Fíjese, a los demás, miremoslos a través de Jesús para no censurar. Si yo no veo a los demás, escúcheme hermano, esto es como si yo pusiera un lente grandote. Si yo no veo a los demás a través de Jesús, escúcheme esto, es inevitable, es imposible no censurar, es imposible no juzgar, porque los voy a ver a través de cómo yo los veo y cómo veo a los demás. Aparte de que los veo guapos, bañados, peinados, bendito sea el Señor por eso. Decía mi pastor, por los, ¿cómo decían? Por los maquillajes, por los peines. Algunos veo que usan unos peines como si fueran de nopal, así como que no están haciendo la función bien, pero bendito sea Dios por todo eso, hermano. Pero si no nos vemos a través de Jesús, no va a ser muy prometedor lo que va a pasar. A corto tiempo, a mediado tiempo, va a haber algo que no va a funcionar. Voy a otro punto más. Y dice, y aparece ahí, ¿cómo dice, hermanos? La oración poderosa y eficaz. Mateo 7, del 7 al 12. Avanzamos. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a quien les lo pidan, a los que le pidan? Si usted vemos estos 3 versículos del 9, 10 y 11, fíjese hermano, esto se llama en la Biblia un silogismo. ¿Qué es un silogismo? ¿Qué hombre hay de vosotros que su hijo le pide pan? Y luego el versículo 10, o si le pide un pescado, ¿verdad? Eso se llama silogismo, ¿por qué? Porque es un método, es una forma de pensar en la cual se manejan lo que le llaman enunciados o premisas. Aquí hay 2 premisas. La primera, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Esa es la primera. La segunda premisa, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Esa es la segunda. ¿Por qué? Se manejan esos enunciados para que en el versículo que viene, que es el 11, se llegue a una conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Pues si vosotros, siendo malos, ¿qué hacemos? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Tengo que decirle algo y ni modo, hermanos, ¿cómo va? Este versículo, si lo entendiéramos, si lo creyéramos, dejaríamos de estarnos tronando los dedos. Dejaríamos de estar tomando luego medicinas para los nervios. Está escrito, le hemos leído hasta el cansancio, pero se nos olvida, hermanos, y no creemos, y empezamos a tronarnos los dedos. Si el Señor cuida de las aves, ¿qué va a hacer? Híjole, hermanos, que yo las aves me las como, por eso, si el Señor cuida de las aves, del Señor de mí cuida. Versículo 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, ¿qué dice? Así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Fíjese, yo leo este versículo, pero el día de ayer voy con mi familia y vamos por una avenida por allá por Huertas y está un micro así atravesado. Y de plano atravesado, hermano, se puso así chueco, luces encendidas y todo el tráfico parado acá, todo el tráfico parado allá, y yo ya quiero llegar, llevo a mi gente porque vamos a la actividad infantil. Y uno, me doy cuenta que está haciendo base, y ahí parado, y está el pastor así. Oigo la plática, lo sigo viendo allá. Y aquí adentro empieza a capearse algo, hermanos. ¿Sí me explico? Empieza a capearse y empiezo a hacer comentarios. Y luego traigo a 3 pastoras allá, ¿sí? Y me empiezan a exhortar y le echan un montón, hermanos. Yo digo gloria a Dios, aleluya, pero ayer no decía gloria a Dios, aleluya, y yo decía, ¿y este cuate qué le pica? Y haciendo base. Avanzó como pudo. ¿Sí me oyen? Perdón, me estoy alejando para que no salga todo. No es cierto, hermanos. El tema, hermanos, avanzó y estaba yo más cerca y mi deducción
no fue conjetura, fue un hecho. Estaba haciendo base y le interesaba un cacahuate, todos los demás. ¿Qué cree que hizo el pastor? Un coro viejito, yo te amo en el amor del Señor, ¿verdad? No le dije nada ofensivo, pero sí le dije, oye, ¿qué te pasa? ¿verdad? Lo dijo el lindito, lo arrebasé ya, avancé 2-3 metros, y la exhortación no se minimizó, se maximizó, ¿verdad? Por lo que proferí, ¿verdad? No es sencillo, escúchame esto, hermano, no es sencillo esto que dice así, pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos tenemos que cuadrar. Así que, fíjese, así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, así también hazlo tú con ellos. Dice, porque esto es la ley y los profetas, pero esto ¿dónde está escrito? En el Nuevo Testamento, ¿sí? Esto se le llama la regla de oro. Pero fíjese que si tú te vas a la cultura hindú y te vas a la cultura budista, vas a encontrar esta regla de oro, pero al revés, con el mismo pretendido resultado, porque ellos decían, lo que sea odioso para ti mismo, no lo vayas a hacer con los demás. Así está manejado. Pero el Señor Jesús lo manejó como lo que es. Lo que no quieres que hagan contigo, tú no lo hagas a los demás, ¿no? Bueno, entonces vamos adelante. Cuando usted y yo vamos a estos versículos y hemos visto en el Sermón del Monte, hemos visto la oración, vosotros pues, que leímos hace algunos domingos, vosotros pues oraréis así, ¿no? Hemos oído eso. En los ingredientes de la oración tú y yo vamos a encontrar, sé que nos hemos aprendido estructura de distintas maneras del tema de la oración, pero recuerde usted, y aquí yo he notado algo de repente, y a veces nos pasa con nuestros muchachos, a veces yo estoy llorando y oigo orar a la gente y esto tenemos que corregirlo. Sabemos que se abrió el velo, oramos directamente al Padre, oramos en el nombre de Jesús y esa oración es presentada con gemidos invencibles delante del Padre. ¿Estamos de acuerdo? Oramos y es la manera en que oramos, pero hay gente que luego está orando y está, Señor, te bendecimos, te adoramos, y hermanos, yo les invito a que estemos orando y bendiciendo al Señor y hay que hacerlo porque eso es su voluntad. ¿Está diciendo una mentira? No, la respuesta es que no. Y luego vuelve a orar y está dirigiéndose al Padre y pasa otro poquito y vuelve a hacer exhortación, invitación a la grey. O estamos orando o estamos exhortando. Necesitamos a esa parte estructurar, ¿verdad? Si estamos orando a Dios, estamos orando desde la A, y ya que terminé mi oración, ¿qué hago? En el nombre de Jesús, y cerramos la oración. Esa estructura, pero cuando usted y yo, en resumen, vimos el Sermón del Monte y la estructura de la oración, no es solo pedir. La oración debe de tener adoración, debe de tener confesión, debe de tener arrepentimiento, debe de tener fe, debe de tener perdón. No veo a nadie apuntando gloria a Dios por tanta mente brillante. Debe de haber reconciliación, debe de haber agradecimiento. Tanto debe de tener una oración. Amén, así sea, y aprendamos a hacerlo. Acuérdame que lo mando al ratito por... Bueno, este es un resumen. Este es un resumen porque ya vamos a cerrar, sí. Y bueno, y al último y al final debemos tener claro, pero fíjese, hermano, en el tema de lo que oremos, para estructurar en el tema del Sermón del Monte, a toda oración, nosotros pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye, pero no se nos olvide Mateo 26:39, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esa parte, hermanos, nos cuesta mucho darla por hecho que así debe de ser. ¿Cuánto le costó al Señor Jesús? ¿Se acuerda? Esas gotas como de sangre y ya a punto de... ¿Qué le pidió? ¿Se acuerda? Si lo parafraseáramos, papá, ¿hay manera de que yo la libre con esto? ¿Hay otra manera? Si hay otra manera, que sea. Si nosotros, hermano, viviéramos en carne propia eso de decir, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, y que implicara tu vida eso, ¿quién sabe si lo diríamos? ¿Quién sabe si lo diríamos? A ese nivel de compromiso estamos hablando del Señor Jesús, y es lo que espera, y no espera menos de nosotros. Amén. Avanzamos. El otro puntito, ¿qué dice? La puerta reducida, la puerta estrecha. Yo sé de esas cosas, ¿verdad? Cuando algo es estrecho. A partir de aquí, fíjese, en el Sermón del Monte habla de ilustraciones. Fíjese, habla de ilustraciones dobles. Habla de 2 puertas,
habla de dos caminos, habla de dos clases de profetas, habla de dos clases de frutos, habla de dos clases de siervos y habla de dos clases de constructores. Me llamó la atención porque a partir de esa ilustración, esa parábola, ese sermón, habla de dos situaciones para decidir, habla de dos situaciones para hacer, habla de dos situaciones en las cuales tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Mateo 7, 13 y 14, téngalo ahí a la mano, dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y dice: y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y hemos nosotros estado un poquito más empapados de temas de carácter cultural en cuanto a dolor, en cuanto a sufrimiento, idioma que no entendemos, ahora que estamos con las noticias y que sabemos de los asuntos de la guerra en Medio Oriente. Hemos estado en eso, hemos estado orando. Acuérdese de algo, oramos de manera comunitaria y personal en casa por estas necesidades. Pero usted sabe que no nada más son naciones, hablamos de religiones en el mundo. Y usted ha oído esta frase: no importa la religión que tú sigas, al fin que todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones son buenas. Y el otro argumento, la contraparte, dice: ninguna religión es buena, la religión es el opio de los pueblos, así se menciona, ¿no? Fíjese, cuando hablamos y escuchamos que dicen que todos los caminos conducen a Dios, eso es incompatible, eso pega de frente con lo que son las enseñanzas cristocéntricas, las enseñanzas de Jesús. No hay manera, hermano, de que haya compatibilidad y decir que todos los caminos conducen a Dios. Por mucha honestidad que haya en este asunto, por mucho, perdón hermanos, por mucho agarrar y pegarse nopalazos en la espalda y que se oiga fuerte, por muchos nopales que te pongas en la espalda, por mucha peregrinación que te vayas al Chalma donde se te ocurriese ir, por mucho irte de rodillas desde lo que es la entrada de Puebla hasta la Basílica, que la Biblia no dice que hagamos eso, ninguna de esas cosas sabemos que nos va a salvar. Y la otra parte, hermano, aparte de que no debemos tener claro pues que no todos los caminos conducen a Dios, dice que aparte de eso el camino es pequeño, es angosto, la puerta es pequeña. Es decir, cuando dice eso, ¿a qué se refiere? ¿Has ido a alguna puerta? Hace poquito, acuérdese que nos invitaron a pasar unos días de descanso y yo veía ¿cómo le llaman? Una hacienda, unas puertotas grandes, muy altas, y a la hora de abrirse, ¿qué tienes de problema en pasar ahí? Pasas de lado, quieres pasar acostado, quieres entrar con el carro, pasas. ¿Te ha tocado entrar por una puerta pequeña? ¿Qué se siente? Pobre del ombligo de uno. Es incómodo, te lastimas, pasan muchas cosas. Y dice que así es la puerta, hablando espiritualmente, estrecho el camino que lleve a la vida eterna. Y dice, pocos son los que entran por ahí, pocos son los que transitan por ahí. Fíjese, cuando hablamos de puerta estrecha y hablamos de camino angosto, hablamos de demandas. Fíjese, hermano, si alguien quiere apuntar, habla de demandas de discipulado que hay que cumplir. Habla de compromisos personales con mi Señor que Él y yo los vamos a llevar a cabo. Él ya los llevó y a mí me encarga que los cumpla. Habla de renunciar a mí mismo. Todo eso va implícito en esa puerta estrecha, en ese camino angosto. Hablará más de una ocasión en que hablen de mí, me critiquen, me censuren, me persigan. Habla de mí que habrá gente que me presente tentación para verme caer. No es porque no sepan que no le entro, es para ver si le hallan la manera y hacerme caer. Fíjese, y habla incluso, hablando de puerta estrecha y camino angosto, habla de gente que incluso va a ser tomada su vida por la causa de Cristo, y todo eso será parte de la puerta angosta. ¿Y cuál es la puerta ancha? ¿Cuál es el camino espacioso? Entre aparte el tema de muchas religiones, muchos caminos que conducen a Dios, en los cuales no se presenta Jesucristo crucificado, derramando en la cruz su sangre por nosotros, porque es el único camino, no hay más. No ha habido nadie en la historia de la humanidad que va a poder derramar su sangre y salvar a nadie. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Fíjense, esto no es un concepto, es un hecho de carácter teológico y espiritual que tiene que cumplirse. No puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre. ¿Hasta ahí va conmigo, hermanos? Entonces, la puerta ancha y el camino espacioso habla de todas las religiones. Fíjese la otra, habla de todas las obras. Lo muy bonito que nosotros pudiésemos hacer, lo más grande y maravilloso que pudiésemos hacer delante de los ojos de los hombres,
Si nuestro corazón es porque se vea lo que estamos haciendo, dice, son trapos de inmundicia, son llagas podridas, así dice. Fíjese, el camino estrecho y angosto sabemos que implica renunciar a muchas cosas. El camino ancho no es renunciar, es apropiarse de muchas cosas que no debo yo de apropiarme, ¿sí? Pensamientos egoístas, fíjese, que justifiquen varias vías para que me explique yo que llegan a mí, varias cosas que lleguen a mí y que me satisfagan a mí mismo. Entonces, si usted se fija, son diferentes cuestiones y todo lo estrecho, todo lo incómodo que tenga que ver con lo espiritual, me dice el Señor que es lo que me conduce. Fíjese, es por donde paso, no es quien me pasa, porque a veces malentendemos. ¿Y me explico, hermanos? Es por donde tengo que pasar, pero quien me motiva a ir por ese camino, quien me motiva a ingresar por esa puerta es el Señor. Mi pregunta es, para el camino ancho, para la puerta ancha, ¿hacia dónde va uno? ¿Ya sabe usted? ¿Quién me motiva a hacer eso? No vaya a decir que su mujer, hermano. Mi misma carne, el diablo, el mundo, me motivan a hacer eso, ¿sí? Y cuando hablamos de, fíjese, yo no he visto en la Biblia, si estoy mal me corrige, yo no he visto que hable de una puerta estrecha, una puerta ancha y uno de media medida. ¿Ha leído usted algo de eso? No hay nada. Habla del camino angosto, habla del camino ancho y habla uno de 3/4. El resumen es, solamente hay 2. ¿Cuál escogimos? Ay, pastor, ¿qué no ve? Pues por eso estoy aquí, por eso me desvelé. Vamos al punto 4. ¿Qué dice ahí el 4? Ubicando a los falsos profetas. Yo me acuerdo mucho una persona que hace años, estando en la iglesia donde yo me congregaba y servía, mi mamá era de esas personas que quién sabe cómo le hacía, yo digo que el Señor se lo daba ahí en su corazón, y había gente que, aunque se portase muy bien, fuera muy afable, muy cordial, ella luego me decía a mí, no me cae. Yo me quería ver bien bíblico, Dios te perdone, mamá, pues es un hermano. Y una ocasión llegó una persona así, invitada por el pastor, y predicaba, y evangelizaba, y hacía llamamiento, las almas aceptaban y todo lo demás. Y ese hermano, mi mamá no era de las que disimulaba, ¿verdad? No es que alguien decía, no era hipócrita, ¿verdad? Entonces si a alguien le caía mal, pues no se le abalanzaba, pero no le esbozaba la grande sonrisa, ¿verdad? Y ese hermano se dio cuenta. Y un día bien curioso porque mi mamá iba pasando y él estaba lavando su carro, allí en la calle, a un ladito, y pasa mi mamá y él estaba ahí lavando su carro, vio que venía y empezó a cantar, cada reunión se aviva más la llama de nuestra amistad. Y mi mamá, como era muy muy directa pero muy perceptiva, lo tomó como provocación. Bueno, esa era la ilustración, pero el tema es el siguiente, hermanos. Esa persona se veía espiritual, que le echaba ganas, el Señor lo usaba y todo en orden. Cuando menos sentimos se desapareció el hermano, con todo y su familia, ya no supimos nada, pero cuando se desapareció resultó ser que hubo gente que le timó, le vendió terrenos que nunca entregó, que no existieron y se llevó dinero y promesas y pues no se dio cuenta la gran mayoría de los que estábamos ahí, ¿verdad? Entonces, esto de los falsos profetas, ¿qué tan común es, hermano? ¿Cómo la ve? Vamos a ver si el pastor es un falso profeta, ¿le parece? ¿Sí? ¿Sí o no? Vamos a verlo. Sin miedo, pues total, no pasa de que me den las gracias. ¿Qué dice Mateo 7 del 15 al 20? ¿Qué dice? Guardaos de los falsos profetas, ¿qué dice? Que vienen a qué, a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esos falsos profetas, hermano, fíjese, esas personas realizan influencia, pero se le llama a esto influencia perniciosa. ¿Cómo dije? Influencia perniciosa, es decir, dañan, perjudican. El tema es que la gente no se da cuenta hasta que está el daño. El tema es que hay daño sin que te des cuenta y está el daño haciéndose y no te das cuenta. Vamos a ver lo que diga la Biblia. Esos falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, manejan lucro,
lucran con la iglesia, es decir, sacan provecho financiero de ella, ¿sí? Proclaman que solo ellos tienen la última palabra de Dios, proclaman que ellos tienen el remedio absoluto para todos los males que tú tienes, para todos los males que le puedan pasar a la iglesia. Fíjense, presentan enseñanzas que se presentan como verdad, suenan convincentes, suenan atrayentes, y cuando la iglesia no tiene, escúcheme esto, qué importante es que usted y yo estemos buscando al Señor. Fíjese, si la iglesia no tiene discernimiento espiritual, no se va a dar cuenta. Y repito, si la iglesia no tiene discernimiento espiritual, no se da cuenta, cae presa de estas personas. El 16 de Mateo 7 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Una doctrina falsa, escúcheme esto, hermano, una doctrina falsa no puede refrenar lo que son los frutos de la carne. Tarde que temprano la carne va a salir, hay evidencia, tarde que temprano eso va a salir, será una evidencia de lo que está imperando. Entonces esas personas terminan por revelar quiénes en realidad son. Y allí hay una palabra que dice: por sus frutos, dice, los conoceréis. Conoceréis es el que nosotros nos damos cuenta de manera cuidadosa y reconocemos plenamente lo que está pasando. Y una manera de ubicar a un falso profeta es una persona que no puede evidenciar lo que está en Gálatas 5, 22 y 23. ¿Se acuerda qué dice? Más el fruto del Espíritu. ¿Se acuerdan? ¿Lo repetimos juntos? Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Una manera de distinguir entre un maestro falso o un maestro o una persona que está en Cristo y está haciendo las cosas a la manera del Señor, ve sus frutos. Solamente eso. Ve sus frutos. Y los frutos, hermanos, no solamente es lo que veas aquí en la iglesia. Y no todo es hacia acá, también es hacia allá, ¿sí? Porque es más fácil que vean los defectos del pastor, ¿verdad? Pues es que es el que se para aquí, ¿verdad? Y luego a veces digo que no hagan plataformas, se va a ver uno más todavía, pero bueno, no es la idea. El 17, así todo buen árbol da frutos, ¿qué? Da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí en resumen, Dios elimina y quema lo que no le adora, lo que no le sirve. Y cuando hablamos de eliminar y quemar, no es el entendimiento de que lo suprime, desaparece, no, habla de una separación de manera eterna. Así que por sus frutos los conoceréis. Hablemos de otro temita más que está ahí, 2 clases de siervos. Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Qué dice ahí? ¿Quién entra en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una palabra que no nos gusta, pero que es muy real. Se llama autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? ¿Quién participa en el autoengaño? ¿Cuántos participan en el autoengaño? Oye, para perjudicarme yo pensé que se necesitaban más. No, Señor, conmigo basta. Así como yo digo que el Señor y somos mayoría, si no hacemos las cosas correctamente, yo mismo puedo estar equivocado y necesito ver si estoy equivocado o no. ¿A qué me refiero? ¿Sí? Dice, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿Qué está hablando aquí? De gente que ¿qué está haciendo? ¿Qué cree? ¿Viene a la iglesia? ¿Qué cree? ¿Ora? ¿Qué cree? ¿Comparte o no? ¿Cómo la ve? ¿Comparte? Dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Pues así está en la Biblia, pastor. Yo lo sé, usted lo sabe. ¿Cuál es la voluntad del Señor? 3 cosas. Someterse a Jesucristo. Se oye pianito, pero esto implica todo. Implica mi vida misma. Número 2, obedecerle conscientemente. Tercer cosa, priorizar el agradarle a Él por encima de mí todos los días. Nada más. Nada más. Para que cuando yo esté delante de su presencia, el Señor no me diga lo que usted sabe que va a decir. Apartaos de mí, maldito es el fuego eterno.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y cuando habla aquí de profetizarnos, todo eso es un tema que entendemos nosotros. Habla del tema de presentar el evangelio, hermano. Habla del tema de gente que ha predicado. Esto es sensible, es delicado y tenemos que tomarlo, por eso se habla de autoengaño. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí esta gente se confió de lo que hizo, se confió de lo que dijo, pero aquí el Señor no me está diciendo esto. Fueron, fíjese, aquí yo lo tuve que anotar de esta manera, fueron activistas cristianos solamente, y le tiraría y le quitaría incluso el concepto cristianos. Fueron activistas dentro de una iglesia local, pronunciaron fórmulas religiosas que se oían correctas, hubo obras poderosas en las que ellos tuvieron que ver, hubo hasta exorcismos, y ni así, hermanos. Y entonces les declararé, y hermano, cuando estaba yo estudiándolo, leyéndolo, meditándolo, a mí cómo me podía eso. Fíjese, hermano, después hablamos de gente, fíjese, hermano, hablamos de años asistiendo a la iglesia, hablamos de tiempo de decir que se es cristiano, hablamos de haberle compartido a la gente y oír estas palabras: nunca te conocí, nunca te conocí. Y nosotros no somos de esto, ¿verdad? Pero yo le pido a Dios en lo personal, me acuerdo mucho de lo que decía nuestro pastor y que es muy cierto. Sabemos que la salvación no es para estar jugando con ella, el Señor no hace eso. Pero yo por aquello de Señor, aquí estoy. Si algo todavía no hice, te entregué, aquí estoy. Pero que yo esté al punto, esté al 100 contigo. Yo no quiero escuchar ese día: nunca te conocí, hacedor de maldad. Porque el detalle es hermanos. A partir de esas palabras, de estar ya dichas, ya no hay retroactivos, ya no hay regresos, ya no hay nada que pueda salvar. Jamás entró en una relación personal con Él, ni en una relación salvadora con Él. ¿Sí? Es una sentencia, hermanos, es una sentencia reservada para todo aquel que fue incrédulo. ¿Habrá incrédulos asistiendo a la iglesia? ¿Cómo la ve? Sí, hermanos, sí. Creemos un poquito y medio no creemos, y tantas cosas. Cuando dice hacedores de maldad, es del griego anomía, quiere decir no tienen aquí dentro ley, transgreden la ley, y eso es triste. Necesitamos entonces diario hacernos el autoexamen. Cierro con 2 clases de constructores. ¿Se acuerda de esto? Mateo 7, 24 al 29, no lo leemos, pero usted se acuerda la palabra de los 2 que construyeron. Y uno edificó su casa en San Mateo Nopala, ¿no? Bueno, uno edificó su casa sobre la roca y otro la edificó sobre la arena. Llama a mí la atención algunas cosas, hermano, referente a esto. Esta parábola, fíjese, acuérdese, una parábola es un relato terrenal que ilustra una verdad de carácter celestial. Una parábola es eso, un relato terrenal que me ejemplifica y me ilustra para llevarme una verdad espiritual, ¿sí? Esta parábola, como muchas, son breves, fáciles de recordar, son conocidas. Y fíjese, hay algo aquí importante acerca de cualquier parábola que tú y yo escuchemos. Fíjese, deben de pasar 2 cosas que estaba yo compaginando. Hay algo que se llama ortodoxia y otra cosa que se llama ortopraxis. ¿Cómo dije? ¿Cómo dice que dije? Ortodoxia y ortopraxis. La ortodoxia es que es mi manera correcta de pensar y hablar, y la ortopraxis es que toda la manera correcta que pensé y hablé la pongo en ejecución. Y en estos varones que habla la parábola manejaron la ortodoxia, diseñaron, pensaron, y la ortopraxis es fincaron. Hasta ahí va conmigo. El tema es, fíjese, hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención de esta parábola. En ambos casos, ¿cómo fue la construcción, hermanos? ¿Cómo fue? Me voy de este lado porque como no he ido de este lado, voy a decir que no mi esposa que no me quiere acercar a ella, ¿verdad? ¿Qué construyeron? ¿Cómo estuvo la construcción de ambos? ¿Cómo habrá estado su construcción? Sí, pero eso está abajo. ¿Cómo fue la construcción? Aparentemente igual, Lalito. Aparentemente igual. ¿Qué hizo que se derrumbara la casa? ¿Los cimientos o la construcción? ¿Sí? Me acordé de aposento alto, Señor, que todo esté bien, que todo esté bien. Ahí va, sí. Hermanos, fíjense, las características de estos constructores.
Ambos oían, ambos se enfrentaban las mismas pruebas, ambos tenían las mismas oportunidades, ambos construyeron casas parecidas, y uno era prudente, del griego frónimos, era previsor, era considerado, era cuidadoso, se fijaba en lo que hacía. El otro era un insensato, del griego moros. Y dije, moros, santo Dios, no será por morosidad, sabrá. Dice, no previsor, necio, tonto, descuidado, no se fijaba en lo que hacía. ¿Y qué dice aquí él? ¿Qué dice aquí? ¿Qué pasó con sus casas? No fue, fíjense hermanos, aquí llama la atención, no fue la cimentación y no fue la construcción. ¿Qué es lo que tiró la casa del insensato o del necio? ¿Qué lo tiró? La tormenta. ¿Por qué? Porque no estaba cimentada, y eso me acuerda mucho de lo que ustedes debemos de hacer. Debemos cimentarnos. Si todavía no estás leyendo tu Biblia después de que vamos a julio y te ha interesado, si digo un cacahuate me van a regañar, si te ha interesado poco leer la Biblia, acuérdate de algo: si llega el vendaval, si llegan las tormentas, te vas a caer, me voy a caer. Si leo la Biblia, si me sujeto al Señor, si le busco, ¿qué crees que pase? Omar 5:1, como el aire a Juárez. Así es. Pero eso necesitamos entenderlo. Mateo 7, conclusión. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué se admiraba de su doctrina? Fíjese hermano, hay una palabra que a mí me llamó la atención en el griego, cuando dice, ¿por qué se admiraba de su doctrina? Cuando dice se admiraba, es del griego ekepleso, dice, fueron golpeados con asombro. Lo que dijo el Señor fueron golpeados con asombro, porque fíjese, me tengo que remontar de rápido a lo que dice Mateo 5, 21 y 22, porque él decía, oísteis que fue dicho, y les decía cosas que ellos ya sabían. Pero él llegaba y ponía en seco las cosas y decía, pero yo os digo. No, hombre, era imagínense estar ahí en el sermón del monte, hermano. Hubiera estado eso, pero suave. Bueno, aquí ya lo tenemos resumido a todo dar, ¿verdad? También, pero disfrutemos eso, porque el Señor, con su palabra, al día de hoy, y lo que pasó ese día, nos enseña con poder, nos enseña con todo el derecho propio que Él tiene, nos enseña con libertad, nos enseña con su habilidad, nos enseña con su energía, nos enseña con eficacia y nos enseña con dominio. Ese es nuestro Señor, al cual hoy adoramos. Póngase de pie, hermano, por favor. Demos gracias por este sermón del monte, por estas palabras de nuestro Señor, que a nosotros nos recuerdan que estamos en ese camino angosto, que estamos en ese proceso de buscar y adorar al Señor. Hagámoslo con todo nuestro corazón, como le agrada al Señor lo primero, y lo segundo, como conviene a santos. Amén. ¿Le parece? Oramos. Te adoramos, Señor, en esta tarde. Te damos gracias. Gracias por este tiempo. Te adoramos como iglesia, como tus hijos, servidores tuyos. Y reconocemos, Señor, que todo lo perfecto es de ti, proviene de ti, lo compartes con nosotros inmerecidamente. Gracias por cada hermano y hermana que está aquí. Ponemos en tus manos nuestro corazón. Tú sabes que hay en nuestro corazón, en nuestra vida. Si hay algo y hay cosas que hemos hecho mal al día de hoy, permite que las corrijamos y hagamos las cosas correctamente como tú lo pides de nosotros, y sobre todo como ejemplo nos diste de que hay que hacerlo. Que tu iglesia te busque en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra que siempre confrontará nuestros corazones y nos hará entender el camino de la santidad a ti. Guarda a mis hermanos que van, queda con mis hermanos que quedamos, sigue con nosotros. Te rogamos que ese grande amor tuyo siga siendo con nosotros, que esa gracia salvadora de tu Hijo Jesús siga con nosotros, y también la participación de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Y el pueblo de Dios dice, amén. Démosle una ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Gracias.